Agradecemos su presencia en este webinar de Universidad Levet. Está con nosotros la ingeniero biomédico Viridiana González Rivera y el licenciado David Vélez Jiménez. El día de hoy, en colaboración con Universidad Levet, nos presentan el tema Limpieza y desinfección doméstica, comercial e industrial en tiempos de pandemia. David Vélez es gerente de esterilización de Grupo Dalinde y de los hospitales San Angelín en la Ciudad de México, además de ser líder de opinión para Vibra School Up, Johnson & Johnson, 3M, entre otras. Cuenta con certificados en esterilización y es miembro de la Asociación Mexicana para el Procesamiento Estéril AC. Las indicaciones para los asistentes son las siguientes. En la parte superior de su pantalla encontrarán unos iconos. Uno de ellos es un signo de interrogación. Si durante la ponencia tuvieran alguna duda, pueden agregarlas dando clic en el icono mencionado. Si el acceso fue a través de un teléfono celular, en la parte izquierda encontrarán el icono con el signo para agregar sus preguntas. Al finalizar la ponencia se da respuesta a cada una de ellas. Sean bienvenidos a un webinar más de Universidad Levet. A continuación, cedo los micrófonos a Viridiana y David. Pues muy buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a presentar el tema de limpieza y desinfección comercial e industrial. Esto, bueno, dentro del margen del plan nacional que se tiene para la nueva normalidad, en donde se establecen todas las normas de reapertura para comercios, todo tipo de comercios, esto con base en el semáforo epidemiológico que actualmente ya conocemos vía la Secretaría de Salud o el gobierno. Y básicamente este plan es un plan de reapertura para varios sectores que comienza con la economía, educación y así va siguiendo. Pues la idea es que pues podamos llegar a las actividades cotidianas teniendo en consideración ciertas normas que nos van a ayudar a mantener o prevenir y controlar la propagación de las enfermedades, en este caso por el tema del COVID. Bueno, nada más como a manera de una pequeña introducción, pues el semáforo epidemiológico va cambiando diariamente, se hace, como ya sabemos, una reunión por parte de pues el gobierno y básicamente aquí lo que se hace es seccionar las actividades dependiendo de la ocupación y de la etapa en la que estamos dentro de la pandemia, para lo cual quiere decir que en este momento deberíamos de estar pasando entre el semáforo naranja y el amarillo, con base en el modelo que ya ellos habían calculado inicialmente. Este semáforo básicamente tiene la finalidad de una manera organizada, ir implementando cada una de las actividades económicas para el país y, bueno, pues va dando como una señalización en cuestión de tiempo. En este momento estamos a finales de agosto, entonces, como mencionaba hace un momento, deberíamos de estar cambiando de rojo a naranja y de ser posible a verde en los próximos meses y conforme va siguiendo. Para esto, saber que, bueno, el gobierno se ha dado a la tarea de emitir una serie de guías y especificaciones a través de las cuales se espera que se pueda dar la reapertura de todo este tipo de comercios. Y bueno, ellos establecen lo que conocemos como medidas de salud pública y del trabajo. Han emitido muchísimas guías, todas están disponibles en internet, son bastante largas y bastante específicas. Aquí vamos a abarcar, por el tema que vamos a ver en este momento, vamos a ahondar un poquito más en lo que es limpieza y desinfección, pero son varias consideraciones las que se deben de tener y todas vienen ahí especificadas. Bueno, en cuestión de las medidas de salud pública, bueno, ya el gobierno ha emitido una serie de guías para la apertura de la industria y el comercio, estableciendo una serie de normas sanitarias que corresponden a lo que conocemos ya como la nueva normalidad. Y bueno, estas son de carácter completamente obligatorio y aplicables a todos los sectores. No hay como escapatoria en este sentido. En este momento estamos atravesando la reapertura de comercios que son no esenciales, por ejemplo, cines, tiendas de, por ejemplo, de ropa, bares, cuestiones, bares que pudieron cambiar su razón social a restaurantes. Para eso, estas guías especifican una serie de requerimientos esenciales mínimos con los que se deben de cumplir, que es básicamente mantener espacios y flujos para pequeños negocios con venta de mostrador,
Aquí vienen varias indicaciones, inclusive la cantidad de personal que está permitida dentro de estos espacios y los horarios. Viene ya una distribución, es un documento en realidad muy extenso. También dice que debe de existir una distribución de espacio en áreas públicas y hace una ejemplificación de varios casos, por ejemplo, en las salas de espera o en las áreas de consulta, que se habiliten, por ejemplo, los espacios para sentarse, uno sí, uno no, y de manera escalonada para que se pueda cumplir con el distanciamiento social mínimo requerido. Y bueno, también se contempla que debe de haber instalación de material de protección para los operadores de los mostradores, que son como este tipo de mamparas que han estado poniendo de plástico, por ejemplo, en los Oxxos o en las tiendas de autoservicio, que básicamente corresponde a una barrera física para las personas que todo el tiempo están en contacto directo pues, con las personas que están atendiendo. En esta también se hace como la solicitud de la definición de flujos unidireccionales. Los flujos unidireccionales es una cuestión también que corresponde a los procesos y que es muy común, sobre todo en los hospitales. Claro. Y pues tiene una función. ¿Cuál sería la función? Pues evitar la contaminación cruzada, precisamente. Cuando nosotros hemos definido, y bueno, les voy a poner un ejemplo muy nato. Cuando entramos a un museo, ustedes saben que en los museos las líneas de entrada y de salida están bien marcadas. Por dónde entras para ver las obras y por dónde sales. En un hospital, asemejando esto, es lo mismo. Pero aquí lo que tratamos de evitar es el flujo de contaminación cruzada. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo tengo un quirófano, que maneja un área limpia, un área sucia y un área intermedia, tiene que tener patrones de comunicación que identifiquen por dónde va a pasar el paciente, por dónde va a pasar el personal, y que estos no deben de ser invertidos. En este caso, un flujo direccional sigue una etapa de procesos que no se deben de regresar en este escenario, porque si nosotros regresamos a estas situaciones, vamos a cruzar infecciones que pueden causar algún impacto significativo. Pues es importante seguir el flujo unidireccional de los procesos en los hospitales, inclusive hasta en lugares como son restaurantes, hoteles, se tiene que seguir un flujo así. Por eso lo está marcando ahorita el gobierno del Distrito Federal. Es un objetivo fundamental seguir estos flujos. Por eso es primario entender este tipo de situaciones y saber que hay un área de entrada, un área de salida y que no podemos regresarnos para salirnos del área por un área de entrada, sino tenemos que seguir el flujo unidireccional y salir por esa salida marcada, ¿no? Entonces, es muy importante establecer estos patrones de flujos unidireccionales más en los hospitales. En los hospitales, el contar con un doble pasillo quirúrgico es muy importante, más basado en las normas nacionales de estructura como la 016, que son muy específicos en seguir este tipo de patrones para los quirófanos y los hospitales. Aquí más como la idea es también mantener lo que se conoce comúnmente como un flujo limpio o un área, mantener un área lo más limpia posible y otra lo menos, donde tenga que circular lo que está contaminado, que sea como un área sucia y precisamente por eso no deben de estar cruzando, ¿no? Porque una es más limpia que la otra. Esto también aplica, por ejemplo, para los centros comerciales, aplica para, por ejemplo, el Walmart o todas estas tipo de tiendas de autoservicio, aplica para todos esos y básicamente está calculado para poder, que con base en las medidas de distanciamiento social, ¿no? Entonces es como la idea, no sé si han visto, yo he visto en un par de supermercados que sí ya tienen marcadas con unas flechitas. La idea es que las personas no se crucen, ¿no? O sea, que no vayan en direcciones opuestas, que todos vayan en la misma dirección. Es un tema de cultura. Ajá, exactamente. De la nueva normalidad, como le llaman. En verdad que en este escenario que he vivido yo de esta pandemia, sí quiero compartirles que la situación ha sido tan compleja al grado de caer en caos, que no son cosas que debiéramos estar viviendo al tener una cultura específica de control en el tema o materia de infecciones, ¿no? Entonces, yo sé que no muchos dominamos la terminología médica o la terminología de enfermería, pero como bien lo explica Viri, por eso pedí su apoyo, porque yo puedo darles términos que a lo mejor no nos van a entender en algunos casos, pero sí es importante que si hay algo tan sencillo como lavarse las manos para reducir estas infecciones, es algo que
desde que estamos chicos nos enseñan a hacer, ¿no? Entonces, sí es importante seguir estas marcas que nos dejan y nos ayudan a prevenir las infecciones. Muy, muy importante. Ya el gobierno estableció una serie de requisitos para la reapertura de pues, toda la economía. La reapertura en plantas de producción, oficinas, comercios, se puede dar únicamente bajo ciertas condiciones y después de que se hayan sometido a una vigilancia, que es prácticamente que les revisen que lo están haciendo. Básicamente es primero poner controles de temperatura. Los controles de temperatura es un tema importante porque la temperatura existe una razón por la cual se toma en la frente. Entonces no conviene tanto estarla tomando de las muñecas o de las manos porque no se refleja realmente la temperatura que estamos buscando, ¿cierto? El mejor patrón es en la frente. Que muchas veces los súper los hacen en la muñeca, ¿no? Sí. Porque la gente tiene el miedo que supuestamente el sensor es de láser y pueda causar. Eso no es cierto. No caigamos en ese tipo de cosas, eso es mentira. Estos equipos son sensores ópticos especiales diseñados para medir temperatura. Entonces no caigamos en esas situaciones de que me va a quitar el cerebro, me lo va a dejar mal, me va a afectar. Eso no es cierto. Son herramientas que nos ayudan a detectar patrones que puedan causar o puedan determinar que tienen esta infección, ¿no? Por eso es muy importante permitir estas cosas en los centros comerciales y en los hospitales, que también es donde se hace más preciso, ¿no? Bueno, tanto los controles de temperatura como las centrales de higiene de manos deben de estar en la parte de la entrada, evidentemente. Y bueno, obviamente con sus correspondientes indicaciones, en caso de que sea con agua y con jabón o con un agente desinfectante. El otro en el que hace mucho énfasis es en los adecuados procesos de limpieza y desinfección de área. De hecho, bueno, esto es como un resumen, pero el documento indica que precisamente en este momento el gobierno se encuentra haciendo como reestructura de los procesos, sobre todo ahorita de los hospitalarios, para llegar a tener esta parte de limpieza y desinfección de áreas bien controladas. Y bueno, otra de las que hace mención es que debe de tenerse suficiente equipo de protección personal en adecuadas configuraciones. No todo el equipo de personal va junto. No se requiere, por ejemplo, en todo momento las caretas o no se... Poner el 95 para andar en la calle, pues no es... O los gogles, por ejemplo. Los gogles en combinación con las caretas es como un poco redundante, entonces eso no sé. Es como caer en la exageración de la protección, ¿no? La protección ante una relación... de la sociedad de un individuo con otro que esté infectado, un individuo sano y otro infectado, pues sí tendría que haber una protección específica, como lo marcan las guías, pero cuando es algo de que vas a ir a la calle, a ir al súper, pues no hay más que cargar tu desinfectante de manos, tu cubrebocas de alta filtración, pero no caer en el tema del N95. El N95 es para proteger al individuo que no esté infectado del individuo que esté infectado. Entonces, sí es muy importante y esos son más para grado hospitalario, es muy diferente. Yo creo que ahorita en lo que habría que hacer como mucha conciencia es cómo la higiene de manos es un pilar, ¿no? Importante en el control de infecciones y que independientemente de que nosotros contemos o no con el equipo de protección personal y el equipo de protección personal sean el adecuado, si no tenemos adecuados procesos de limpieza y desinfección y sobre todo el personal los ejecuta de manera adecuada. Sobre todo los procesos de higiene de manos y en lugares, por ejemplo, como hospitales, como restaurantes, en donde manipulan todo el tiempo comida, en los hoteles, por ejemplo, en donde manipulan todo el tiempo ropa que tiene que lavarse bajo ciertas indicaciones especiales. Para que llegue a un nivel de higiene mayor. Entonces, como que hay que hacer una conciencia sobre esos procesos, ¿no? Que hasta el momento no han sido como llevados de manera muy adecuada porque no se entiende la diferencia entre lo que es la limpieza y la desinfección y se toman como uno solo, ¿no? Entonces, es mucho el objetivo de esta presentación, que conozcamos cuáles son esos adecuados procesos de limpieza y desinfección. Vamos a tomar ahorita primero unos ejemplos de las medidas que se han ido implementando en restaurantes, en todos lados, ¿no? Por ejemplo, todo este tema de los tapetes sanitizantes. ¿En realidad ustedes nos han hecho la pregunta de qué sustancia le ponen a estos tapetes? Si es hipoclorito de sodio, si es tricloracano de sodio,
si es cloro común, si es agua con jabón, no sé. Hay especificaciones para este tipo de tapetes, ¿no? ¿Qué debería ser lo correcto para estas cosas? Esto, yo cuando vi que lo sacaron dije, esto es una barbaridad, ¿no? O sea, de verdad, la base fundamental en la cultura nacional es que tiene que ser el lavado de manos, protección de las vías aéreas, oculares y panle de contar. O sea, bañarse constantemente en sus casas, antes de ir a trabajar o al regresar de trabajar, pero estas cosas para mí no son cosas que puedan ayudar a la prevención de la infección por medio de COVID. Sobre todo porque no están como bien ejecutadas. Exactamente. ¿No? O sea, luego los tapetes están sucios, las cerdas son demasiado rígidas, no se puede... Mejor compren de los tapetes hospitalarios, ¿no? De los que se pegan. De los que se pegan para quitar los microbios, eso sería fundamental, ¿no? Pero bueno, yo creo que estamos cayendo en situaciones que no debiesen ser para prevenir esta infección, cuando lo esencial está en el lavado de manos, protección ocular, protección de las vías aéreas, y pues desinfectarse y lavarse las manos constantemente sería lo fundamental, no caer en ese tipo de situaciones, ¿no? Pero bueno, en todo caso, por ejemplo, el gobierno lo está solicitando, sí, entonces las recomendaciones para que lo hicieran, pues por lo menos bien, sería, por ejemplo, que antes de ponerle cualquier tipo de químico o desinfectante, el tapete tiene que estar completamente limpio, seco. Eso es algo que se tiene que hacer diario, claro, o cada 12 horas. Pues eso lo va a marcar el fabricante de estas cosas. No sé, yo no he visto ni he tenido contacto con ellos. Vi un comercial en la tele y se me hizo, la verdad, de quinta. Pero, en fin, si ustedes van a optar por este tipo de utensilios para prevención, sí siempre lean las recomendaciones del fabricante, qué tipo de químico es y que sea el adecuado y la dilución adecuada para estos tapetes. Pero lo que sí es que tienen que estar en todo momento limpios, claro, y deben de estar todo el tiempo llenos. De preferencia las cerdas deberían de ser como suaves para que puedas tallar el pie, porque si son muy rígidas, pues no haces nada, ¿no? Y esta cuestión sería más como un término de limpieza, y que la limpieza básicamente lo que busca es la remoción, ¿no? O quitar disminuir pues la concentración. Entonces, pues ahí nada más sería como la recomendación, y estos tienen que estar limpios todo el tiempo. Y yo les voy a hacer otra pregunta. ¿En su caso ustedes no hacen limpieza de las superficies? Si ustedes hacen una correcta limpieza de las superficies con agua y jabón común y con un cloro común, vamos a evitar este tipo de situaciones. Entonces, sí es algo que es cultural, como yo les decía, y es algo que aprendemos de casa, ¿no? Las estaciones de desinfección. Bueno, las estaciones de desinfección es un tema un poco complejo, porque básicamente ellos lo que están haciendo es a través de aspersores o de spray o de nebulizadores, como sea que lo hagan, te nebulizan. Sí, ¿no? Te hacen una expansión y te desinfectan, ¿no? Exactamente, con un agente. Entonces contaminan, vamos, ¿no? digamos. Entonces, ¿sí o no? Pues mira, la verdad es que no es algo que esté garantizado, que pueda ayudar mucho. Vuelvo a decirles lo mismo, no es algo que yo haya visto que se haga. Hay filtros de aislamiento en algunos hospitales en Europa, pero es que los filtros no son iguales. Exactamente, la presión del es muy distinto. Yo no sé si estas tecnologías tengan la capacidad de ahogar ese tipo de cosas. Al final del día también vuelvo a repetirles que seguir la recomendación del fabricante sobre qué tipo de químico es el que están ocupando. Hay algo muy claro aquí en nuestro país. Tenemos que seguir las recomendaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social sobre el tema de las sustancias químicas peligrosas, ¿sí? Y saber qué tipo de sustancias están ocupando y qué impacto a la salud tiene para el trabajador, ¿no? Entonces, o la persona o la sociedad que esté pasando por esos filtros. Es muy importante entender ese tipo de cosas. Hace poquito, no sé si, viste que... pueden causar una quemadura química. Sacaron una noticia de que habían retirado un montón de lotes de gel antibacterial, porque en vez de estar hechos con etanol, estaban hechos con metanol. Entonces pues eran altamente tóxicos. No. Entonces, la cuestión es que como esto no está regulado, pues también habría que tener mucho cuidado con lo que están vendiendo las personas, ¿no? Y sí entender que este es un proceso de desinfección, ¿no? O intenta hacer un proceso de desinfección, pero un proceso de desinfección no puede estar completo sin antes haber hecho una limpieza. Entonces, imagínate, o sea, te tendrías que bañarte primero para pasar por ahí. Lo que sería como la manera, yo creo, adecuada de hacerlo, sí sería
Filtros, pero Así filtros es. tipo los hospitales, ¿no? Claro. O sea, entras Era lo que te decía, hay cuarto. filtros en los hospitales donde hay Ajá. de un área a otra, tiene que haber esa filtración, ¿no? Y es Exactamente, diferente. y se controla el aire, el flujo La humedad. del aire, la presión, la humedad, y ya nada más es una estación muy sencilla, es una estación de lavado de manos. Sí, es que, híjole. Con pues equipo de protección personal en caso de que requiera ingresar, ¿no? Yo, por ejemplo, estuve viendo, hace poquito fuimos a un hospital y, por ejemplo, en el hospital lo que hacen es que ponen un filtro y ponen un bote de basura y todo el personal llega con su, obviamente, equipo de protección personal desechable, lo desecha, se lavan las manos y le dan uno nuevo y así entran a trabajar. Es que así debe ser, y así están los hospitales. Exactamente, ¿no? Entonces no tiene que ser tan ostentoso como por ejemplo, este es un restaurante, entonces no tiene que ser tan ostentoso como pero sí se puede complementar de forma adecuada, de una manera más sencilla, porque también todo el mundo exactamente, más bien el restaurante tendría que tener una buena inyección, un buen sistema de aire que esté extrayendo, esté circulando constantemente. Eso es la solución, no ese tipo de filtros, eso está mal. Entonces sí es importante más bien tener un conocimiento, que para eso es lo que estamos haciendo ahorita, capacitándoles para esta situación, y saber qué es lo que en realidad es beneficio para el control de infecciones con respecto a esta nueva normalidad, ¿no? Y esta situación del coronavirus. Ahora, las estaciones de higiene de manos. Las estaciones de higiene de manos regularmente, cuando son como express, nada más tienen agentes de desinfección, ¿no? Tienen alcohol o tienen una solución base de clorhexidina. Así es. Esas cómo se deben de colocar, regularmente cómo se colocan en los hospitales. En la entrada del hospital debe de estar invitar a los hospitales, por ejemplo, tiene que invitar al personal de relaciones públicas o el policía de la entrada a que se descontaminen las manos con el desinfectante, ¿no? Entonces, es muy importante y esto es un patrón que se tiene que seguir. Es más, desde antes de la pandemia se tenía que haber seguido esto, esto es cultural, vuelvo a repetirte. Entonces, sí es importante tenerlas en la entrada del hospital, en la entrada de cada servicio, ¿no? Pero entonces lo adecuado sería tener no nada más la desanitización, sino también la de agua. Un lavado de manos. ¿Y cómo es la manera adecuada de sacarse las manos? O sea, hay que ¿con el aire? No. No, existe el papel secante, ¿sí? Por un lado secas una mano y por el otro secas la otra mano y desechas en el bote. Y en el caso de que no tuviera, por ejemplo, de esos que tienen por ejemplo, de los de aire, que antes eran muy buenos, que son no, ese no es ahorita. Entonces ya no se utilizan y se puede utilizar, o sea, se puede secar al aire, ¿no? Sí. O sea, no hay ningún problema. Exactamente. Entonces, pero no quitando las manos, no, solito. Imagínate. Bueno, en cuestión de los restaurantes, y de todos los lugares que tuvieran como espacios en donde la gente pudiera sentarse y convivir o consumir alimentos, lo que se solicitó es que hubiera espaciamiento entre las mesas. Así es. Confinamiento, ¿no? Pues aquí está como raro porque dice que tiene que ser 1,5 metros, pero no dice exactamente cómo. Siéntelo así, que el restaurante, ningún restaurante cumple con el 1,5 metros, O sea, no sé por qué razón no haya inspectores de gobierno que están revisando estas cosas, no sé, mira, la verdad es que la nueva normalidad abrió porque la economía, la verdad, está impactada por esta situación, pero creo que lo estamos haciendo mal en el país. Entonces, sí es importante que analicen estas áreas de oportunidad que tenemos para, en realidad, prevenir que la infección los contagios sigan creciendo en porcentaje. Sí, porque, por ejemplo, en esta imagen, pues, rompe por completo la parte del flujo bidireccional. Y esto es una de las tantas que podías llegar a ver, ¿no? Entonces, sí es importante cumplirlo como ellos lo están marcando, pero que haya a lo mejor una inspección de los restaurantes y ver que en realidad estén cumpliendo, ¿no? Como pasó cuando abrieron el centro. ¿Tuviste lo que pasó cuando abrieron el centro? Les dieron unos días abren unos locales, otros. Y la cantidad de gente es extrepitante, eso también lo debieron de haber controlado. Sí, claro. ¿Cuánta gente en realidad vas a permitir que entre al Zócalo, el centro? Entonces, son cosas que creo que se nos están yendo de la mano y por eso el porcentaje de contagios no ha bajado. Se mantiene, pero no ha bajado, ¿no? Y ha tenido picos importantes. Y ahí sigue habiendo muertes, ¿no? Y va creciendo la curva de la muerte. Entonces, sí es importante, creo que esta cultura cambie, ¿no? Es respetar las reglas, ¿no? Porque sí hay muchos restaurantes que deberían, según el semáforo, deberían estar entre el 30 y el 40%, pero no lo están realmente, ¿no? Entonces, pues ahí sería más como cuestión de hacer caso. Así es. Pues antes de hablar de limpieza y de desinfección, creo que es importante que entendamos cómo funciona la contaminación cruzada.
y por qué aplica cierto equipo de protección personal y por qué a veces no, en cuestión de contaminación cruzada, porque se da muchísimo, por ejemplo, en lugares en donde hacen manipulación de alimentos o cosas así, que utilizan muchísimo los guantes, pero igual con los guantes están tocando ese. Y de hecho tiene que ver con los procesos que manejamos de esterilización, ¿no? Exacto. La manipulación tiene que ver mucho. La contaminación cruzada se da por el contacto directo o indirecto entre superficies. ¿Esto qué quiere decir? Que yo llevo un patrón de infecciones de un mueble cuando yo lo estoy tocando hacia otro, y lo mismo pasa con el ser humano. Yo toco a un ser humano que está infectado y puedo llevar el patrón de infecciones a otro ser humano, ¿no? Estas cosas son muy importantes de entender y que ustedes deben de tener en mente cuando vayan al súper a comprar frutas y verduras. Pues la verdad es que hay que lavarse las manos, ¿no? Hay que lavar la fruta cuando llegues a la casa, desinfectarla antes de comerla. Igual que todo lo que hayas comprado se tiene que limpiar y desinfectar antes de utilizarlo. Eso es un patrón que se debe de seguir porque es una forma de prevenir este tipo de microorganismos. Sí. Y no además, mira, nos estamos espantando por un virus, que sí es tal, pero el virus no es la máxima, el máximo esplendor del microorganismo. El microorganismo son las formas esporuladas, ¿no?, que pueden traer mayor infección. Entonces, estas cosas sí hay que entenderlas en el día a día de la vivencia de la sociedad, en los escenarios de cines, de teatros, de ir al súper, de ir a comer a un restaurante, ¿no? Tener esas ideas siempre, fundamentalmente, lavarse las manos. O sea, que tengan una buena idea de cómo hacerlo, claro, ¿no? Porque claro. Si no, de todos modos se va a afectar la gente. Exactamente, por eso entender este término. Esto se puede medir cuando se controla adecuadamente el uso de equipo de protección personal. ¿En qué momento debo ocupar un equipo de protección personal? Eso es algo que la gente se debe preguntar. ¿Y qué tipo de equipo debo de ocupar? Sí. ¿No? No caer en exageraciones de locura que luego tenemos como seres humanos y pensar en realidad qué es lo que yo necesito, ¿no? Hay indicaciones del gobierno, hay imágenes que nos ayudan a ver qué es lo que yo realmente necesito como equipo de protección personal. También entender que se cuenta con medidas de higiene adecuadas para las instalaciones y el personal. O sea, y están marcadas, porque las tienen en la entrada. Entonces, sí es nada más como cambiar la idea del chip y entender la cultura a la que estamos pasando. Tenemos que aprender a vivir con este microorganismo, ¿no? Es importante. Y bueno, pues ahora sí te cedo porque ya viene todo lo que es limpieza. De hecho, ya había empezado. Bien, vamos a hablar de limpieza. La limpieza es la remoción de toda la suciedad en superficies o objetos inanimados a través del uso de técnicas y sustancias. Puede ser agua y jabón para la gente que lo vive el día a día en casa, agua y jabón, ¿no? No necesitamos más. Algún cloro para desinfectar, está bien. En los hospitales es diferente, ¿no? En los hospitales son procesos más controlados. ¿Por qué? Porque estamos en relación enfermero-paciente, médico-paciente, calidólogo-paciente, no sé. Es importante que entendamos cada patrón, que son diferentes. La limpieza ayuda a reducir el número de microorganismos existentes o presentes en objetos, en sus superficies. En el caso de casa, pues en los muebles, ¿no? Limpiar, lavar, descontaminar y hacer una desinfección es lo propio, ¿no? Muy importante. ¿Qué nos dice la ISO de 11.139 del 2016? La eliminación de la contaminación de un elemento en la medida necesaria para el procesamiento posterior o para el uso previo. Cuando lo llevamos a los hospitales lo tengo que dejar limpio para la seguridad del siguiente proceso. Aquí es lo mismo, ¿eh? Fíjate que estamos regresando a cosas básicas. O sea, yo limpio para que el que venga no se vaya a infectar. Es muy importante. En los hospitales lo hacemos muy comúnmente y más en las centrales de equipos y esterilización. Cuando lavamos un instrumental, lo tenemos que dejar seguro para la manipulación siguiente. ¿Quién lo va a manipular? Va a ser otra persona, no va a ser la misma. Por eso es importante entender estas cosas y la ejemplificación que hacemos nosotros en el día a día de la sociedad en casa, ¿no? En casa, en hoteles, restaurantes y lo que les he comentado en todo momento. Pues es muy importante entender el tema de limpieza. Limpio es sinónimo de tener un proceso de desinfección adecuado, ¿no? Fundamentalmente en los hospitales es un proceso de esterilización adecuado. Pero son complementarios. Sí, ¿no? claro. No puede haber un proceso de desinfección. No puede seguir al siguiente paso. Claro. Por eso es muy importante limpiar, desinfectar. No hacer desinfección primero y después limpiar, ¿eh? O solamente hacer desinfección no ayuda de nada. ¿Qué vemos aquí? ¿No? Una manita sucia, una manita limpia. En realidad, si yo manipulo las dos manos, se van a contaminar.
Entonces, es un ejemplo, ¿no? De que el lavado de manos va a reducir todo este tipo de situaciones. Hay dos tipos de lavados de manos, ¿no? Muy importante entenderlos, ahorita vamos a hablar de ellos. Vamos a hablar de la desinfección. Es la destrucción o eliminación de microorganismos de un artículo o superficie a un nivel que ya no represente un riesgo para la salud y sea seguro de manejar o seguro para manipularse, lo que le comentaba ahorita. Este proceso no incluye necesariamente la destrucción de las esporas bacterianas. No, la desinfección solo ayuda a reducir una carga microbiana específica, ¿no? Pero no mata esporas. Las esporas las mata la esterilización. Solamente, no hay otro patrón. Pero les vuelvo a repetir, ¿de qué estamos hablando? De un virus, no de una espora. ¿No? Estamos hablando de un virus que con agua y jabón se va a eliminar. Para ejecutarlo es indispensable la limpieza previa de las superficies. Y no solamente eso, seguir recomendaciones del fabricante de cada producto que vaya a ser utilizado. Y eso es muy importante. Pero la limpieza es fundamental y es primer eslabón antes de pasar un proceso de desinfección o esterilización. Si no se hace de forma adecuada y se sigue esa forma lineal de este proceso, puede ocasionar infecciones, ¿no? ¿Qué vemos ahí? Dispersión. Lo primerito que sacó la OMS hace tiempo, cuando empezaba este tema de la pandemia, que ya se había controlado un poquito en China, fue el tema del sistema Batten. El sistema Batten es peróxido de hidrógeno gasificado. Hoy en día el peróxido de hidrógeno lo están ocupando por todos lados, ¿no? Está bien, no es malo, no es malo. Eso es un producto que se puede utilizar, pero es muy caro, ¿sí? Habría que entender también las condiciones y recomendaciones en que se debe de hacer esto basadas en las recomendaciones del fabricante. Sí es permitible esto lo recomienda la OMS, ¿no? Pero se necesita mucho equipo de... Claro, ahí sí puede ser un riesgo porque acordémonos que es peróxido de hidrógeno y el peróxido de hidrógeno concentrado puede causar quemaduras en la piel, ¿no? Es muy importante. De ahí pues nada más, o sea, por ejemplo, para hacer un proceso de desinfección de este tipo que puede ser como una nebulización o algo así, es una dispersión. O sea, lo importante es que primero haya un proceso de limpieza adecuado, ¿no? O sea, toda la superficie tiene que estar bien limpia y tiene que estar seca para que cuando se haga el proceso de nebulización o aspersión, como sea, no se diluya la cantidad del agente químico con la superficie. Sí, porque puede perder propiedades, ¿no? Sí. De lo que estamos tratando de buscar. O puede perder el efecto residual. Así es. Esto lo sacaron fundamentalmente, no solamente para desinfectar áreas, ¿no? Sino también por el tema que tenían del desabasto de N95, un patrón que se permitió por la OMS para descontaminar el N95. Pero hoy en día pues ya hay mayor producción de estos cubrebocas, ya no tenemos la necesidad de hacer eso. Niveles de desinfección. La elección de un producto desinfectante queda en función de varios factores. Aquí vemos 5 factores importantes. El agente infeccioso que se quiere eliminar, tenemos que tener el entendido, porque para que la OMS permitiera que Batel fuera la fórmula para reducir el patrón infeccioso del virus, entendemos que es un virus. Pero no te va a ayudar también para bacterias esporuladas, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo? Porque si nos vamos a una clasificación, está clasificado como un intermedio, ¿no? Pero entonces, por ejemplo... Yo me quedo con la duda, por ejemplo, todos estos como los Lysol y todo eso, o sea, dice que eliminen 99.9 de los gérmenes, pero es de los presentes en el ambiente que ya se conocen. No o sea, no aplica para o sea, no hay por qué, por ejemplo, estarse rociando con Lysol. No, y eso es un error, eso no sé por qué lo hagan, no entiendo. No sé si no se quiere a la gente en la población, pero al final del día eso no es la solución. Pero si estuvieran haciendo mucho eso, ¿no? Sí, de rociar con el Lysol, rociar el al final es una sustancia química peligrosa que te puede causar quemaduras químicas, claro. Sí, entonces, por ejemplo, imagínate que lo rocías dentro del carro y luego vas a la gasolinería. Y vuelas ahí, ¿no? Sí, y más las reacciones químicas que pueden causar algunas sustancias en mezcla con otras. La seguridad ocupacional fundamental, ¿sí? Necesitamos entender qué tipo de escenario vamos a controlar en esta situación, ¿no? Puede ser hospital, puede ser sociedad en casa, es muy diferente, no es igual estos patrones. Por eso es importante entender esta situación para determinar un nivel de desinfección adecuado, ya sea en casa o en un hospital, ¿no? La composición del objeto o superficie que requiere ser desinfectada, exacto, también el mobiliario es muy diferente, el mobiliario de casa, el mobiliario de hospital, ¿no? Muy distinto, y la flora bacteriana también es diferente. El tamaño del objeto o superficie que requiere ser desinfectada, el tiempo que debe durar el proceso, también son definiciones que a lo mejor en día a día en casa no hacíamos, pero que hoy en día es importante hacerse. Un hospital está muy marcado, sí, claro. En un hospital está regulado y está certificado, pero en casa no está así.
Entonces en casa tenemos que virar y ver este tipo de áreas de oportunidad que nos van a ayudar a mejorar el tema de la infección, ¿no? Entonces se va a reducir si seguimos estos 5 patrones importantes, basado en lo que tenemos en casa para desinfectar y para lavar, ¿no? Es muy, muy importante. Aquí vemos los niveles de desinfección, ¿no? Hay 3 niveles, el nivel alto, el nivel medio y el nivel bajo, que están clasificados. Si nos vamos a un hospital, está basado en una clasificación llamada Spaulding, ¿no? Que habla sobre el nivel crítico y semicrítico y no crítico ante una infección posible para un paciente, ¿no? Aquí vemos los niveles, el tipo de microorganismos, y vemos en la mayoría de los positivos son esporas bacterianas. Después vienen los hongos, vienen los virus, lípidos tamaño que son medianos, y los virus no lipídicos, ¿no? Entonces, es donde tenemos que entender estas variables significativas. De aquí para acá todavía es mucho más riesgoso que un virus, ¿no? Sin embargo, sí hay que entender estas propiedades. Aquí abajo les tenemos marcados, el positivo es el que indica que se puede esperar un efecto de destrucción cuando se emplean adecuadamente las concentraciones de uso. Y es como algo que tú manejabas con este Lysol, ¿no? ¿Qué concentración tiene? Y analizando para qué microorganismos está diseñado. 99.9 de microorganismos, ¿qué? ¿No? Virus, hongos, esporas. No creo que sea esporas, porque las esporas se mueren con esterilización. Es muy importante entender este tipo de situaciones. Y el negativo indica el poco o ningún efecto letal que puede llegar a tener, como vemos en el ejemplo de las bacterias esporas. Con respecto a algunos desinfectantes del nivel intermedio, no actúan ante esporas. Lo que actúa ahí es la esterilización. Pero eso hablamos de un hospital, ¿no? Sí. Cuando hablamos de temas de casa, pues es una flora común, ¿no? Claro. Es importante entender este patrón y este cuadrito que les presentamos, que está basado en una recomendación del CDC del 2003, ¿no? Sitios de las infecciones nosocomiales más comunes de distribución según la encuesta nacional de prevalencia en Francia en 1996, que nos describe el porcentaje más elevado, si vemos, son las infecciones de vías urinarias, a lo mejor derivadas de catéter, ¿no? Sí. Urinario, no sé. Esto ya es más como un tema de hospital. De ahí le siguen las vías respiratorias, que es lo que estamos viviendo hoy en día nosotros, ¿no? Ese tipo de escenarios. Pero en general, a nivel como censo nacional, el número 1 de hecho son las respiratorias. Sí, hoy en día sí, miraron, pero... No, pero en general, ¿no? En general. O sea, estas son como aplicables. Habría que ver el tema de la ROBE, cómo lo tienen ellos determinado, pero sí creo que son las enfermedades respiratorias las que más se dispararon en estos últimos años, ¿no? Entonces, pero sí hay por ahí el porcentaje y se la juegan entre vías urinarias también y sitio quirúrgico, ¿eh? Son las más las que día a día para nosotros en los hospitales suceden, ¿no? Formulación de los desinfectantes. La formulación de los agentes desinfectantes depende del uso que se les da al mismo. Sí, acuérdate que tienen un espectro y tienen un tiempo de inmersión y un tiempo de vida. Comúnmente en los hospitales los desinfectantes de alto nivel duran 14 días, no más. Y se tienen que estar evaluando con tiras específicas recomendadas por cada fabricante para ver su nivel que tienen de criticidad, ¿no? Entonces, eso se tiene inclusive que bitacorar. Esto es importante porque no pueden hacer diluciones grandes de desinfectantes y dejarlas así. Y tampoco diluir cloro sin saber las concentraciones que debe de hacerlo, cuántas partes por millón, dependiendo del área que vayas a desinfectar. No es algo que se pueda manejar. Échale de cloro patito, porque aunque sea de cloro patito, tienes que saber cuánto diluir por cuántos litros de agua. Muchas veces llegan y echan un chorro de chorrómetro, ¿no? Pero también es importante que, por ejemplo, ahorita que estás diciendo ese de los patitos, que por ejemplo si trapean o lavan con cloro, no le repasen, por ejemplo, con fabuloso, cosas así, son mezclas de sustancias. Y eso puede ser un impacto. Si vas a poner fabuloso, tiene que ser fabuloso. Si vas a poner cloralex, tiene que ser cloralex. Perdón por decir marcas, pero es un ejemplo. Entonces, si va a ser cloro patito, pues tiene que ser cloro patito. Entonces, pero tendría que ser, por ejemplo, primero la limpieza y después el cloro y nada más. Primero la limpieza y después el fabuloso. Se tiene que poner la limpieza y el producto de desinfectante que vayas a ocupar, para no entrar en detalle. A la dilución que marca el fabricante, y no me pueden decir que esas sustancias no traen una recomendación. Claro que la traen porque el gobierno lo pide. Entonces, sí es importante. Higiene de manos antes de realizarlo, limpieza y desinfección de mobiliario y superficie, desinfección de alto nivel, ¿no? Es muy importante. Son cosas básicas que a lo mejor en los hospitales lo hacemos al día a día. Yo sé que para la sociedad es diferente, ¿no?
entender estos patrones. Nosotros lo hemos estudiado por años, pero sí es importante que empiecen a migrar a este tipo de ejemplos que nos ayudan a reducir el riesgo de infecciones en casa, ¿no? Muy importante. Aquí vemos algunos productos para la higiene de manos, soluciones a base de agua, alcohol y iodóforos o clorhexidina. Estos comúnmente se los van a encontrar en los hospitales, ¿no? Son los que hay. Son muy buenos productos cada uno de ellos. Pero las soluciones que son base de alcohol, iodóforos o clorhexidina son más como una indicación, por ejemplo, para áreas críticas. Exacto. Más la clorhexidina. Lo que hoy en día es el boom es la clorhexidina. Pero las demás áreas es suficiente con un... Hay dos tipos de agentes desinfectantes. Los que están a base de cloro son para áreas comunes. Digo, con base de alcohol están en las áreas comunes. Para áreas críticas tiene que ser ya la clorhexidina, la iodopovidona, ¿no? Los fenoles. Pero sí tiene que ser como un combo, ¿no? Limpieza y así es, eso siempre va a ser. Eso siempre va a ser. No puede ser diferente. Una medida importante para disminuir la contaminación microbiana ambiental consiste en que el personal cumpla con los requisitos higiénicos adecuados en la función que realiza. Si yo llego a un área de descontaminación, por ejemplo, por poner un ejemplo, en el área de esterilización, yo tengo que cumplir con el lavado de manos y el equipamiento que yo necesito para poder hacer una descontaminación de un instrumento. Si tú vas a hacer un proceso en casa de limpieza y desinfección, también tienes que protegerte y también tienes que empezar con un correcto lavado de manos. El lavado de manos es el método más simple y efectivo para detener la diseminación de las infecciones, para evitar que se siga habiendo esa cadena de infección. El lavado de manos es, culturalmente hablando en nuestro país, es la base para prevenir estas infecciones. Y también es como parte del proceso, ¿no? O sea, por ejemplo, cada cuánto tiempo se tiene que lavar. O sea, por ejemplo, en una jornada de 8 horas, cada cuánto tiempo se tiene que estar lavando la gente las manos. Periódicamente. O sea, pero una vez más o menos... Todo el tiempo estás manipulando cosas. Nosotros en el hospital tenemos marcado un doseo cada 2 horas. Por favor, lávate las manos. Y en ese momento el personal de salud tiene que migrar, dejar de estar haciendo lo que está haciendo y enfocarse en un lavado de manos, ya sea con agua y jabón o con una desinfección. Por eso hay despachadores en todo el hospital, en áreas específicas donde pueden ellos hacer esta desinfección de manos. Pero es muy importante. En casa, pues yo a lo mejor sí peco de exageración, pero a cada rato saco yo mi spray y me desinfecto mis manos y cada 2 horas voy y me las lavo con agua y jabón. Es muy importante, pues te digo, es cultural, es de casa, ¿no? Sí. Así es en los hospitales, pero por ejemplo también en los restaurantes tienen una certificación o un distintivo que se conoce como distintivo H. H, claro. Que es muy importante. Los restaurantes tienen ese distintivo. Pues un montón de restaurantes ya tienen, ¿no? Pero básicamente lo que hace es que les da una lista y les dicen, bueno, si trabajas en una cocina, por ejemplo, te lavas las manos una vez cada hora, te las desinfectas por igual, lavas los trastes cada determinado tiempo. Y ahí estás poniendo el ejemplo del por qué. ¿Tú por qué crees que lo hace el personal del restaurante? Sí, pues porque manipula frutas y verduras, manipula platos, basura. Entonces, constantemente ellos tienen que estar lavando y descontaminando las manos. Sí, de hecho tienen hasta como un listado y ahí dicen, ¿no? O sea, los trapos se lavan cada tiempo, ¿no? Todo un patrón. Tiene que haber como un protocolo y debe de ser como un proceso bien establecido. Si tú ves ese logo del distintivo H, quiere decir que el restaurante fue certificado por esa regulación para poder tener ese servicio. Y es una regulación gubernamental. Sí, ¿no? es de gobierno, exactamente. Aquí vemos 2 ejemplos de cómo lavarse las manos. Es muy importante el de 40 a 60 segundos, que es el lavado con agua y jabón, ¿no? Seguir bien lo que estamos aquí proyectando, al pie de la letra, abrir el grifo, mojarse las manos, despacharse el producto con el cual nos vamos a lavar las manos, hacer el frotamiento y todas las indicaciones. Me hubiera gustado que vieran cómo lo hacemos, pero bueno, es importante que lo sigan así. Como también está la desinfección de manos, que ese es entre 20 y 30 segundos, que no es igual a un lavado de manos. Fundamental el lavado de manos previo a la desinfección. El S y nada más así. No, por eso aquí hay cómo deben de ser los pasos para desinfectarse y lavarse las manos. Fundamentalmente, primero, antes de hacer una desinfección, tiene que haber un lavado de 40 a 60 segundos y posteriormente las subsecuentes tienen que ser desinfección. Puede ser a la hora, volverse a lavar las manos, cada 2 horas volverse a lavar las manos y seguir con la fórmula de desinfectarlas con alcohol, ¿no? Es muy importante, gel alcohol. Momentos para la higiene de manos en hospitales. Esto ya es más específico de los hospitales. Antes de tocar al paciente, antes de realizar una tarea limpia, aséptica,
después del riesgo de exposición a líquidos corporales, después de tocar a un paciente, después del contacto con el entorno del paciente. Si te das cuenta, todos involucran un tipo de manipulación. Entonces, sí es importante. Si para nosotros esto es fundamental en la seguridad del paciente, como se ve en casa, ¿no? Es un ejemplo de cómo puede el día a día ser diferente si nosotros seguimos con esto que es cultural que te digo, ¿no? El lavado de manos en casa, te dicen, lávate las manos antes de comer, ¿no? Lávate las manos después de ir al baño. Son los momentos en casa, ¿no? Entonces sí es muy importante que sigamos estos pasos al pie de la letra, porque son para prevenir infecciones a futuro asociadas a la salud, ¿no? Y esto que estamos viviendo es una infección asociada a la salud, por medio de un virus. Medidas asépticas apropiadas para los diferentes niveles de riesgo de infección. Aquí vemos varios puntos: riesgo de infección, asepsia, antisépticos, manos, ropa, dispositivos, ¿no? Vamos a ver el riesgo de infección con el tema mínimo de un medio limpio. Antisépticos, pues no se ocupa ninguno. Ajá. Manos, lavado simple o desinfección por fricción. Ropa de calle, ¿no? Y dispositivos, limpieza o desinfección de nivel intermedio o bajo. Cuando uno entra al hospital trae llaves, trae credenciales, todo esto, cuando uno tiene que hacer una desinfección de estos utensilios que ocupas por el día a día en el hospital, ¿no? Igual que cuando haces lavados de instrumental, los cepillos, las fibras se tienen que desinfectar. Al término de la jornada laboral se tendría que hacer prácticas asépticas, productos antisépticos normales, de los más comunes, lavado higiénico o desinfección por fricción, eso ya es un arrastre, protección contra la sangre y los humores biológicos según proceda el impacto, desinfección, dispositivos de desinfección para esterilización o de alto nivel, ¿no? Es muy importante. Entonces, aquí la situación es que debemos de entender que dentro de la práctica diaria en casa, el lavado de manos es fundamental, la desinfección de las manos es principal, ¿no? Pero también que se entienda que, por ejemplo... Pero el aislamiento social también es importante. Bueno, pero en cuestión de reapertura... Si no es necesario, sí, está bien, yo no digo que no vayas a un restaurante un día, ¿no? Pero si es posible que te quedes en casa y no estés saliendo, si no es necesario, entiendo que uno tiene que salir al súper, apagar la luz, apagar el agua, porque ya muchas de las tiendas departamentales ya volvieron a reaperturar, ¿no? Pero es muy importante que lo hagas bajo condiciones de seguridad que te puedan ayudar a relacionarte en la nueva normalidad, ¿no? Que eso es lo que el gobierno ha tratado como de explicar. Es que es un poco difícil porque como que la gente no lo entiende muy bien. Porque no tenemos esa cultura bien aterrizada, porque por muchos años no hemos dejado, ay, sí, lávate las manos, nadie se las lava. Vas a un restaurante y lo primero que haces es, sírveme mi comida, pides tu comida y no paras a lavarte las manos. Pero aquí lo importante sí es que, o sea, que la gente se dé cuenta como de la importancia no solo que tiene la higiene de manos, claro, sino también del impacto que tiene y que por mucho que nosotros nos movamos y nos echemos agua y nos echemos jabón, si no hacemos una técnica adecuada no sirve de nada, ¿no? O sea, y también cuando te pones gel, o sea, si no lo haces... Si nada más te echas el gel y sigues la técnica, claro, está mal, ¿no? Y te voy a decir. Y en casa pregúntense ustedes, ¿cuántas veces y quiénes tocan el grifo de tu casa? Sí, claro. El mismo grifo que abren todos para lavarse las manos. Si seguimos una cultura adecuada de lavado de manos, vamos a entender que el grifo no se toca más que con un papel secante al momento de cerrarlo. Que se abre cuando vamos a lavar las manos, sí, pero cuando vas a cerrar tiene que ser con algo que aísle tu mano del grifo, ¿no? Y que periódicamente esa zona se tiene que estar desinfectada. Bueno, y de hecho las guías que sacó el gobierno sí dice que tienes que estar limpiando las superficies de alto contacto, ¿no? Como los picaportes. ¿Y tú crees que lo hacen? Pero bueno, es algo cultural. Limpieza y desinfección de objetos y superficies, soluciones, toallitas o tabletas desinfectantes, principalmente a base de alcohol, cuaternios de amonio, peróxido de hidrógeno y formulaciones cloradas, como el triclosano de sodio y estas cosas. El triclosano de sodio es algo que reguló la OMS y que dijo, sí, eso es algo que nos va a ayudar a reducir el coronavirus. Entonces, estas dos fórmulas que vemos al final del Clor D y el Presep, pero es cloro, ¿no? Es cloro al final, son pastillas de Presep, no cloro totalmente, es un triclosano de sodio diferente. Entonces, sí es una forma diferente. Como las toallitas de Oxivir también, estas son muy buenas en los hospitales, nos ayudan mucho porque son de peróxido de hidrógeno. Entonces, pero es lo mismo, o sea, primero tienes que limpiar. Sí, no, eso no se debe de descartar.
fundamental y la cadena indica así. Primer eslabón, limpieza, lavado y limpieza, ¿no? Segundo eslabón, desinfección. Y ya en un eslabón tercero, si estamos hablando de hospitales, esterilización. Por ejemplo, para los restaurantes, por ejemplo, no les funciona que nada más lleguen y le echen encima el Lysol. No, tienen que lavar primero, la mesa porque lo que está haciendo poner el Lysol. en algún momento es que si hay una carga microbiana ahí que no sea compatible con el desinfectante que estás echando, pues va a haber un crecimiento, ¿no? Entonces, sí es importante y hacer cultivos periódicos de esas zonas, más en los restaurantes. Eso también está pedido por el distintivo H, ¿no? Muy bien. ¿Qué vemos aquí? Pues utensilios para hacer limpieza, ¿no? Entonces, vemos hasta lo más común en un hospital, lo que está haciendo, muchas veces hasta las enfermeras lo terminan haciendo, ¿no? Hoy en día, de verdad que estamos viviendo momentos muy críticos en los hospitales, no hay personal, el personal pues obviamente trata de ver el área de oportunidad de estar en casa y estamos batallando en primera línea con esta situación, ¿no? Entonces la gente que está tiene que estar bien entrenada. Aquí vemos el ratón de peróxido de hidrógeno que te comentaba, que hace una aspersión que también tiene que ser validada o monitoreada, se hace a través de indicadores de tiritas específicas que viran de color. Si estas viran adecuadamente en las esquinas, quiere decir que la aspersión fue exitosa y que el área quedó descontaminada en una hora, porque es lo que duran para las áreas quirúrgicas o en este caso las áreas comunes. Pero se tiene que agregar, ¿no? Sí, claro, sí, tiene un patrón. Un patrón de aireación adecuado para prevenir que cuando entre la gente ya no haya esa... Estos son métodos mucho más agresivos, ¿no? Eso es como para... Es como para hospitales, ¿no? Exactamente, es más para hospitales. Pero, por ejemplo, si fuera un restaurante, no, o sea, no... Es que sí hay algunos, no, sí hay algunos que se pueden hacer bajo aspersión de este tipo, sí hay algunos, ¿no? No son las mismas concentraciones, pero sí puede ser, ¿no? Por ejemplo, para un restaurante puede ser la luz ultravioleta. También. Pero la luz ultravioleta le afecta, también está... o sea, afecta sombra, ¿no? O sea, si algo en algún momento le hace sombra, ya no hace como bien efecto. No, entonces, si no saben hacer bien el directo. proceso, es muy cara y no les va a salir bien, ¿no? O sea, si no lo saben hacer. Exactamente, pero fue algo de lo que recomendó la OMS para este tipo de lugares, ¿no? Sí, tienen que estar bien, vamos, el personal que lo vaya a hacer tiene que estar bien entrenado para asegurarse que esto se está cumpliendo, ¿no? Es que esa es la bronca, exactamente. Muchas veces lo queremos hacer así como al chilazo, ¿no? Y eso no está bien. Se debe tener cuidado con el uso de productos químicos desinfectantes, lo que les decía que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social marca mucho este tema de las sustancias químicas peligrosas. Está en la 005 de sus normas, ahí pueden verlo, ya que el inapropiado uso de productos daña las mucosas y los ojos, la nariz y varias vías respiratorias o la piel, ¿no? Es muy importante que las sustancias químicas peligrosas tienen que tener un respeto ante su uso, saber qué sustancia es, qué grado de afectación puede tener a la salud, un riesgo de incendio, no sé, muchas cosas que debemos de entender de las sustancias. Antes se manejaba por un rombo de seguridad, ¿no? Pero estos que son muy básicos, o sea, luego tienen recomendaciones que pide la COFEPRIS, donde te dicen, dañino para la salud, no lo deje al alcance de los niños. Que ahorita ha habido mucho problema, por ejemplo, de que, los ojos, ¿no? que mezclan el cloro con algún tipo de jabón o algo así, y eso genera vapores. Claro, no, eso es algo muy riesgoso. Jugar con sustancias químicas peligrosas y mezclarlas pueden causar un impacto. Pero hasta en casa, ¿no? O sea, también la recomendación igual. En casa es... Si vas a jugar cloro, es así. Agua y jabón, cloro posteriormente de que se gaste el agua y jabón. Entonces el cloro se va a impregnar solo. No estés mezclar otra sustancia con el puro y lo tienen que dejar a la dilución que necesitas. O sea, no se seca ni se remueve el exceso de agua. Si no, imagínate el espectro que dejas, ¿cómo lo vas a dejar? Entonces ahí no hiciste prácticamente nada. Además, y también, por ejemplo, las cosas con las que limpian también deben de estar. Claro, limpias. Las jergas, los trapos, y desinfectadas, ¿no? También. Sí, es muy importante. Además de la inhalación de las sustancias derivadas de la combinación de químicos, como les comentaba ahorita, pueden causar intoxicación e irritación de las vías respiratorias, ¿no? Puede haber un choque ahí, que te dejes sin respiración y puedas parar en el hospital por una situación que pudiste haber controlado, ¿no? Entonces, no mezcle los productos químicos, hay que tener un respeto a las sustancias químicas peligrosas y saber con qué estamos trabajando y qué es lo recomendado para nuestras casas, ¿no? Y los hospitales. Aquí vemos productos desinfectantes, esto no es cloro, esto es para los hospitales. Estos productos son de un alto impacto, se llaman desinfectantes de nivel alto.
Estos desinfectantes están clasificados dentro de una clasificación denominada Spalding, emitida por el doctor Rutal en el 99 en Estados Unidos. ¿Esto qué quiere decir? Que están clasificadas entre crítico, semicrítico y no crítico, y estas sustancias que entran en la fase semicrítica, en donde podemos hacer una desinfección de alto nivel recomendada por ciertos fabricantes para ciertos productos hospitalarios. Por eso es importante entender que cada producto es diferente. Hay productos a base de peróxido de hidrógeno, hay productos a base de ácido acético o fórmula Spera, hay productos a base de aldehídos, ¿no? Y son sustancias que también deben de tenerse un respeto, ¿no? Que tienen un tiempo de vida de 14 días, que tienen que estarse monitoreando con tiras reactivas, como vemos del lado izquierdo en el Cyrex, y que las condiciones de temperatura y humedad son importantes para que se mantengan activas en su patrón de control, ¿no? Entonces, es muy importante tener el conocimiento de estas sustancias. Estas sustancias no son para casa, son para hospital. Exactamente. ¿No? Estas, o sea, son exclusivamente para hospitales, uso hospitalario, ¿no? O para un uso en específico, ¿no? O sea, ya que esté bien definido, ¿no? Exacto. O sea, esto es como más hacia hospitales. La que estamos viendo nosotros que aplica a restaurantes, a hoteles y todo eso es desinfección de medio y bajo nivel. Bajo nivel. Es más bien es bajo nivel, ¿no? Exactamente. O sea, bajo nivel estamos hablando de cloro, de amoníaco o a cualquier derivado del amonio. Exactamente. Sí, los cuaternados de amonio, que esos sí son buenos para casa. En hospitales el cuaternado de amonio ya tampoco. En primera, segunda, tercera generación no son buenos ya, ¿no? ¿En dónde se ocupan estos desinfectantes? Aquí vemos un ejemplo, ¿no? Cuando hacemos reproceso de tubos gástricos, en este caso endoscopios, paraendoscopios, colonoscopios, es donde hacemos este proceso de desinfección de alto nivel. En este caso estamos viendo del lado izquierdo un reprocesador de endoscopios que ya hace el lavado del endoscopio por medio de un enzimático y agua a temperatura, y después hace la dilución e irriga en los canales del endoscopio la sustancia desinfectante y la deja remojando un tiempo. La máquina hace ya todo el proceso, pero hay tinas, como vemos del lado derecho, donde hacemos la dilución de estos desinfectantes, que son las que tenemos que estar monitoreando periódicamente durante esos 14 días para que sigan ese patrón de desinfección y el espectro siga manejando la efectividad que necesitamos para los tubos. También tiene que haber un lavado primario, descontaminación y posteriormente una desinfección. Ahí es donde se ocupa el término de desinfección de alto nivel, y también en el área de esterilización cuando carecemos en el área de descontaminación de una tecnología que pueda ayudarnos a hacer una termodesinfección. Entonces ocupamos la desinfección normal que se hacía anteriormente por medio de estas sustancias químicas peligrosas denominadas desinfectantes de alto nivel, ¿no? Es muy importante. Esto es más para hospitales y es un proceso que se sigue día a día en las unidades de endoscopía y en las áreas quirúrgicas después de que tuvimos sospechas de un caso de infección, que es lo que está viviendo ahorita el patrón del COVID en los hospitales COVID, donde así hay pacientes sospechosos que fueron sometidos a una cirugía. Hay todo un protocolo que se diseñó en cada hospital para hacer el control de infecciones de los instrumentales equipo médico que fueron sometidos en esa cirugía, para entregarlos a un área de esterilización donde hay otros patrones protocolarios para hacer la desinfección de estos instrumentos, lavado, descontaminación y desinfección de los instrumentos, ¿no? Entonces, por eso es muy importante tener al día las recomendaciones del fabricante sobre si este tipo de sustancias pueden ayudar a eliminar estos virus, ¿no? Sí, es muy importante, pero es más para hospitales, ¿no? Hay más como lo importante, creo que es que todo debe estar muy enfocado como a los adecuados procesos de limpieza y desinfección. Así es. O sea, y que también el proceso no tiene que ser tan ostentoso, que puede ser económico. Claro, en realidad lo que necesita hacer es como ser bien estructurado, ¿no? O sea, no necesita que se invierta demasiado dinero ni nada de este tipo de cosas. Aquí, bueno, es ya casi de lo del final. Básicamente son las guías que ha emitido el gobierno. En realidad son muy básicas, por decirles de alguna forma. En realidad no especifica cómo es que se debe de hacer, ¿no? Por ejemplo, esta es la de público en general, son las medidas sanitarias para evitar el COVID, es para si estás en casa, por ejemplo,
y hace mucha mención de, básicamente, ¿no? Limpia con una solución base cloro, superficies como chapas, o sea, de alto contacto, ¿no? Lo que ya habíamos comentado, ¿no? Pero eso tiene que ser en todos, ¿no? Tiene que ser también en los restaurantes, en los hoteles, Sí, en solamente en todas casa, partes, ¿no? Todas. Y tener un contenedor, por ejemplo, para las llaves, el dinero. Como que ha habido mucho tema en cuestión de cómo se mueve el dinero, ¿no? Hay gente que hasta lo lava y, o sea, no es... Se puede desinfectar, ¿eh? Lavar y desinfectar. Pues se puede, ¿no? Con agua y con jabón, ¿no? Porque si no se les oxidan las monedas. Bueno. También hace como mucho hincapié en que, en la higiene, ¿no? Hace mucho hincapié en la cuestión de higiene, cómo se trata la ropa sucia. Es decir, por ejemplo, ya de hecho hasta en el mercado regular existen muchos jabones que ya hasta son para ropa así, de los que te venden en el súper, pero ya son soluciones enzimáticas y cosas así para que, para si quieres llevar un nivel mayor de limpieza, ¿no? Pero ese tipo de soluciones enzimáticas, pues es como más, como para un hospital, para un restaurante, por ejemplo, para los manteles o para las sábanas de los hoteles, cosas así, ¿no? Ese tipo de Exactamente. grasas, ¿no? Entonces, de lo demás, pues con agua y con jabón es suficiente, ¿no? Entonces, son guías muy básicas que sí, o sea, sí están como enfocadas a disminuir el riesgo de contagio, pero bueno, básicamente son como procesos que no están bien definidos y que como no están bien definidos y por ejemplo los restaurantes no saben a lo mejor cómo implementarlo o no conocen a profundidad como los términos, pues terminan implementándolos, pero pues no de manera adecuada y eso es como contraproducente. Pues ponen más en riesgo, ¿no? Pero aparte gastan muchísimo dinero, ¿no? O sea, gastan mucho dinero, por ejemplo, los restaurantes en guantes de látex y cosas así de esas. Que no son necesarios. Que en realidad no son necesarios, ¿no? O en combinaciones como muy ostentosas del equipo de protección personal que realmente no son como necesarias, ¿no? De hecho, creo que también en la página de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social viene ahí los tipos de equipamiento para el manejo de sustancias y desinfección, ¿no? Entonces, ahí podrían también meterse a la página de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y ver estas normativas, ¿no? Ok, bueno, son muchas en realidad como las guías que sacó el gobierno. Básicamente es un documento como este PDF que les acabamos de mostrar. Los hay para los restaurantes, para los hoteles, para la industria, o sea, está como muy bien seccionado, son muy amplios, están disponibles en internet, están completamente abiertos en internet. Básicamente todos dicen lo mismo, pues básicamente todos dicen lo mismo, ¿no? Lo que dijimos hace un momento, el espacio en las áreas en donde son comunes o donde va a haber gente, el acomodo o la generación de barreras físicas, las estaciones de higiene de manos, las estaciones de control de temperatura, es como lo básico que se está pidiendo ahorita, ¿no? Y pues aquí nada más como lo importante sería que se requiere la vigilancia, se requiere evaluar que los procesos están hechos de manera adecuada. Toda esta información, bueno, igual les comentaba, es libre, la encuentran en las páginas del gobierno. Y bueno, de todos modos, si tienen como alguna duda, pues ya más específica, pues podemos iniciar la sesión de preguntas. Pero acuérdense de esto, protéjanse para poder proteger a los demás. Eso es muy importante. Seguir estas líneas de acción que nos van a ayudar en el día a día a mejorar en la prevención y control de infecciones en casa o en los hospitales, ¿no? Si hay alguna pregunta, iniciamos la sesión de preguntas. Bueno, aquí está la primera pregunta. No. Dice, ¿se puede utilizar desinfectante a base de sales cuaternarias? Pues depende de la generación de la sal, puede ser de primera a sexta generación. Sin embargo, para hospitales no es muy común esto. Esto, pues ya hay otras sustancias mejores que los cuaternarios de amonio, pero sí puede ser para casa, ¿eh? Los cuaternarios de amonio son como lo básico para hacer desinfección, ¿no? No es limpieza, es desinfección. No, es para desinfectar. Entonces serían como áreas regulares, casas, no sé. Por ejemplo, en los restaurantes, en la parte donde están las mesas, bueno, donde están los comensales. Para los mobiliarios, pero obviamente tiene que haber una limpieza previa. Okay. La siguiente pregunta es, ¿la cal de piedra se puede usar como desinfectante y en qué proporciones? Híjole, no, es que la cal sodada se llama. Okay. Pues es que eso es un patrón más para máquinas de anestesia, ¿no? Para purificar el oxígeno. Hace un intercambio, pero no para hacer una desinfección, ¿no? Es como diferente ahí, no sé. Pero regularmente no se utiliza, ¿no? O sea, no es común. No es común.
Okay. La siguiente pregunta es, ¿para el lavado de manos en casa se puede usar jabón de lavandería? Solo que sea detergente como el Roma y el Boca y estas cosas. Okay. Pues mira, mientras tenga esa viabilidad de arrastrar los microorganismos y eliminarlos, está bien. Pero yo que sepa, pues es más un jabón neutro específico para lavado de manos, ¿no? Sí, pues tiene que ser como jabones Así para es, lavado de manos. exactamente. Pero hay algunos jabones que son como multiusos, ¿no? Que más son como desengrasantes y que se están utilizando en ese sentido porque son desengrasantes y tiene la capacidad de romper la capa lipídica de ¿Qué es lo que se busca al final? Este virus tiene una capa lipídica bastante importante, entonces por eso es tan agresivo, ¿no? Sí, pero yo creo que sí pudiese ser, pero lo mejor y lo recomendado es un jabón neutro que está específicamente direccionado para la piel, ¿no? Porque estos pueden causar algún tipo de resequedad, llagas y demás, ¿no? La siguiente pregunta dice, ¿los agentes como Lysol, desinfectante multiusos, tienen buena desinfección en superficies o es mejor utilizar algún agente en específico para el hogar? Pues el Lysol está bien si no entramos en exageraciones, ¿no? Y siempre y cuando hagamos una limpieza de las superficies adecuada antes de ocupar el Lysol y que no lo ocupes en la piel, porque pues no está diseñado para eso, ¿no? En realidad como la cuestión del Lysol y en general de todos los desinfectantes es que lo que se tiene que entender es que primero es una limpieza. Claro. O sea, primero si lo vas a ocupar sobre tu mesa, agarras y tallas tu mesa con agua y jabón. Pues dejas correr el agua y ya que esté bien seca, ahora sí le puedes poner el Lysol. O le puedes poner que lo que les repito, los desinfectantes lo que hacen es dejar una capa, ¿no? Y esa capa es la que en tiempo evita que haya patrones infecciosos. Pero es para eso, si tú no haces un lavado adecuado previo, si no limpian la mesa o nada, o sea, no se puede va a tener Lysol, ¿no? caso que pongas el Lysol. Exacto. No, que pongas lo que pongas de cantidad de Lysol no va a hacer nada antes. Primero hay que limpiar, ¿no? Okay. La siguiente. Algo que redujo significativamente el porcentaje de infecciones en Italia y en España fue el uso adecuado de jabones y limpieza adecuada de las superficies y lavado de manos. Eso fue lo que ayudó en Italia y en España a que bajara esto significativamente, ¿no? Que es tan sencillo y tan básico, sí, claro, que a veces dices, si eso ya es algo que ya es una en el campaña día a día exactamente lo tenemos bien controlado en el país, ¿por qué no seguir estas recomendaciones que la OMS las tiene al final del día, ¿no? Bueno, dice, ¿el alcohol cómo se diluye y a qué porcentaje? El alcohol no es un agente de desinfección como para superficies, ¿no? Sería costosísimo y la verdad es que también sí te darías un buen viaje, ¿no? O sea, exactamente. No como que se recomienda tanto. El alcohol para soluciones de higiene de manos es hasta el 70%. 70%, ¿no? Así es. Entonces, pero tiene que ser etanol, ¿no? Así es. O sea, tiene que ser base etanol. Exacto. Porque acuérdense que pues hay algunos que, aunque sean alcoholes o aunque sean derivados de... De hecho, hay guías que puedes encontrar en internet que te dicen cómo diluirlo y en qué porcentaje. Sí, son como... Eso lo encuentras en YouTube inclusive, ¿no? Esas cosas. Pero bueno. La siguiente pregunta... Empezamos ahí con Carlos López. Ok. ¿Sí las puedes ver? El Tyvek y ropa, zapatos, etcétera, tras contacto con el paciente positivo en sala. ¿Cómo te haces el retiro del equipo de protección personal? En este caso, las togas que te pones, ¿cómo te las debes de quitar? Hay un procedimiento que ya está establecido por la CDC. Y lo marca el CDC. Exacto. Ajá, exactamente, que dice, bueno, no debes de tener contacto con el exterior del traje, ¿no? De primera instancia. Y hay una técnica para írselo quitando, inclusive, ¿no? Se empieza por la cabeza. Exactamente. Entonces, se empieza del área menos contaminada hacia el área más contaminada. Pero eso es en general con todo el equipo de protección personal, ¿no? O sea, hasta con los cubrebocas y cosas así. Es del área menos. Si por ejemplo, cuando te vistes te pones primero. Así es. Si ustedes gustan de la página de la Asociación Mexicana para el Procesamiento Estéril, AMEXPE, hay 2 videos donde explican explícitamente cómo debe de ser la colocación y el retiro de este equipo, ¿no? Cada fase y cada proceso cómo debe de ser. Y está muy marcado. Aquí debería estar normal, ¿no? ¿Verdad?
Pero yo solamente veo el que se ha normado en Estados Unidos, se norma cómo se debe de colocar y cómo se debe de quitar. Pero bueno, ese lo pueden encontrar en la página del CDC. También y ahí está viene la todo el página del equipo CDC. de protección personal, ¿no? Gogles, Así es. gorros, caretas, todo. Como El traje Tyvek, que es el que más están recomendando para las áreas de COVID. Okay. La siguiente pregunta dice, ¿las soluciones desinfectantes a base de cítricos son efectivas para eliminar el virus? Mira, yo lo que te puedo decir es que hay que seguir lo que recomiendan las agencias internacionales. No creo que sean tan efectivas, ¿no? Pues es que es un ácido. Es un ácido al final del día. Pero son ácidos muy débiles. Exacto, ¿no? O sea, son no ácidos tienen, que regularmente no se ocupan. No, lo que te dicen ahí es el alcohol, por ejemplo, ¿no? Ajá. Entonces, no, estas sustancias cítricas no son viables, ¿no? Ni siquiera para una desinfección de alto nivel. O sea, pero yo por cítrico me imagino, o sea, como exprimes. Son a base de frutas. Eso es algo que ya han sacado productos en el mercado así. Yo llegué a ver en Culiacán sustancias que ocupaban en los quirófanos para desinfectar los instrumentos, que hacían una nata arriba que no estaban haciéndole absolutamente nada al instrumento. Tomabas cultivos y serían positivos. Entonces, no son tan recomendadas. Es que el problema ahorita es que ha salido muchísima competencia. Es que sí, hubo está regulado y así. Un boom de marcas y productos que no debieron de haber salido para el control. Al final del día es un virus, lo eliminas con agua y jabón, ¿no? Pero tiene que ser, o sea, por ejemplo, el jabón más básico tendría que ser un surfactante o un desengrasante. Exacto. Más básico. Exactamente. Acuérdate que el virus tiene una capa proteínica bastante importante. Ok. La siguiente pregunta es, ¿qué sugiere para los KN95? Para empezar, tienes que seguir un protocolo, instalar un protocolo. Si esto es para hospital, que es donde lo recomienda la OMS, tiene que ser a base de una gasificación de peróxido de hidrógeno en cámaras específicas. No se puede hacer en casa, eso es muy riesgoso. Si el hospital se va a aventar a hacer esta situación, lo tiene que protocolizar bien y tiene que seguir bastante bien las recomendaciones de la OMS para el sistema de peróxido de hidrógeno. El protocolo oficial es el de Steris, ¿no? Es el de Steris. Steris y 3M se conjugaron y hicieron un estudio en el cual a base de peróxido de hidrógeno, ya sea en cámaras gasificantes o en sistemas de esterilización, bajo un patrón controlado protocolario, puede hacerse una descontaminación hasta 10 veces de una N95. Eso lo puedes encontrar en la página de 3M o en la página de Steris México, en donde vas a encontrar esta información. Si gusta, te podemos dejar la información de Steris México. Nosotros la tenemos de los representantes de ellos, donde te pueden indicar bien esto. Pero sí, si tú te vas a aventar esto en un hospital, sí tiene que ser bajo un análisis de calidad ante una serie de autoridades que te pueden autorizar a hacer esto, porque esto es muy riesgoso. Que ver con reprocesamiento y es muy riesgoso. Tiene que llevar la trazabilidad. Nosotros en el grupo hospitalario decidimos no hacerlo. ¿Por qué? Porque hoy en día sí hay ya la producción por parte de 3M de N95 y de otros N95 que manejan. Pero ellos, los ¿no? tricapas son suficientes para la gente que sí, no está totalmente. en áreas COVID y cosas mira, así. a lo mejor al principio de la pandemia en Wuhan no había era incierta la situación, no había algo que dijera, híjole, ¿cómo voy a controlar esto? Afortunadamente en algunos países ya se logró controlar, no erradicar, pero sí controlar la situación hasta que no haya una vacuna, ¿no? Pero los equipos de protección personal, las empresas transnacionales como 3M y algunas otras, empezaron a hacer fabricación más extensa de estos productos, tanto que ya hay hoy en día KN95 chino y el N95 americano, ¿no? Entonces, sí es importante que si tú te vas a aventar a hacer esto, sí, yo nunca vi un desabasto nacional, La verdad es que en nuestros hospitales siempre ha habido y sigue habiendo, ¿no? El tema es que si lo vas a instalar en tus hospitales, si nos estás hablando de un hospital, sí tendría que ser bajo un comité, ¿verdad? Específico de estas cosas, exactamente, y la COFEPRIS lo tendría que, eso es muy importante, el COFEPRIS no ha autorizado eso, lo recomienda la OMS. La OMS, o sea, porque el único protocolo. Pero lo hicieron allá bajo el sistema que te digo llamado Batel. Okay. Entonces, eso es algo que no se me hizo mal en ese tema, en el escenario que teníamos en ese entonces, que fue hace como 3 meses, 4 meses casi, donde permitieron estas cosas. Pero sí te decían que había que hacerlo bajo un protocolo específico de control, porque tienes que pensar en que esas no se pueden lavar porque pierden la propiedad. Tiene que ver con que cuántos fluidos fueron los incorporados, cómo vas a controlar el traslado de estas mascarillas, bajo qué método de aislamiento, bolsas Tyvek tiene que ser, y cómo se va a controlar la aireación de estos, ¿no? Porque se tienen que airar.
y después de eso meterlos a un sistema Batel o un sistema de peróxido de hidrógeno como el de Steris o el de Sterra, pero Sterra nada más te permite hasta dos descontaminaciones. El mejor es Sí, porque aparte es como un material. Exacto, lo que pasa es que son diferentes. El tema de Steris en el tema del peróxido de hidrógeno es que es una vaporización del peróxido, lo que recomiendan para las cámaras para hacer la descontaminación. Exacto, es en seco. Y en el tema de Sterra es una gasificación. No son malas, las dos técnicas son buenas. Quien tenga en sus hospitales y pueda hacer esa implementación está bien, pero no es algo que se pueda decir del área de esterilización. Tiene que ser bajo un comité, como el CODECIN, donde está epidemiología, donde está la gente de quirófano, la gente de esterilización, la dirección médica, o sea, todas las autoridades que puedan ayudar al análisis de este protocolo. Es muy similar al procesamiento de los de un solo uso, ¿no? O sea, es como la misma polémica, ¿no? Exactamente, de los desechables. La siguiente pregunta dice, ¿qué tiene el Lysol de componentes que lo volvió tan costoso y escaso? No tiene gran cosa, ¿eh? Pues son cuaternarios, Son cuaternarios, ¿no? sí. O sea, no, se volvió caro, todo se volvió caro, todo lo que tenía que ver con desinfección se volvió caro. Sí, ¿no? Sí. Lo que pasa es que sí se dio como muy seguido este tema de que lo utilizaban para la ropa y cosas así, ¿no? Pero el Lysol es flamable, ¿no? Entonces sí como... Yo digo que es una sustancia química de las más riesgosas, ¿no? Sí. Si tú le prendes un cerillo a la expresión, se va... No, y de hecho si lo respiras, ¿no? O sea, si lo respiras sí pica, ¿no? O sea, de hecho el olor es muy penetrante y así. Estoy buscando qué es lo que tiene el Lysol. Busca la latita. Bueno, mientras vamos a ir a la siguiente pregunta, ¿no? No tengo conectividad. Dice, entonces no recomiendas el uso de tapetes, ¿realmente influye de manera potencial para disminuir contagios por COVID? No. Es que en realidad los tapetes, de hecho existe muchísimo una controversia igual con los tapetes quirúrgicos, ¿no? Es que son diferentes. ¿Qué pasa? El adhesivo que tiene es antimicrobiano. Pero pues en realidad, por ejemplo, hay muchos hospitales que no lo utilizan porque dicen que como que no sirve de nada, ¿no? O sea, como que del piso para arriba... ¿Y qué ponen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen los hospitales al no tener un tapete? Limpieza, limpia la superficie. Por eso es lo que te digo, es cultural. En tu casa, ¿qué haces para limpiar el piso? Lavas, ¿verdad? Limpias y después desinfectas. Entonces, eso es lo que se hace, es algo común. No entrar en detalles de ese tipo de situaciones. Es que aquí el tema, y yo creo que es un requisito del gobierno. Sí, bueno, porque el gobierno lo sacó a través de un personaje que no voy a decir del gobierno, del médico, que dijo que sí podían servir. Y yo cuando vi eso dije, eso es un comercialote. Sí, exacto. La verdad, entonces, son cosas que también el gobierno ha permitido y que no ayudan en sí, porque en verdad es un tema de infecciones respiratorias. O sea, sí, claro. Que ha migrado también a gástricas, pues sí, pero es algo que tiene que ver con el protegerte tus vías respiratorias, tus ojos, ¿verdad? Proteger y lavarte las manos. Pues lavarte las manos es esencial, ¿no? Y bañarte cuando sales y bañarte cuando llegas. Eso es lo que deberías de apostar en vez de un tapete. O sea, desafortunadamente la respuesta es no sirven de nada, no, pero los pide el gobierno. Los pide el gobierno porque es un comercial. Pero en realidad, o sea, lo que sí deberían de buscar es primero que estén todo el tiempo limpios, que estén todo el tiempo llenos, que la gente no esté chorreando el área de agua o de desinfectante que lo hayan puesto por todos lados, que tengan cerdas semi... Aquí está. Hoja de datos de seguridad del Lysol. Tiene etanol, sí, es un cuaternario. Entonces, sí, es una sustancia, no es malo, pero la limpieza es fundamental. Exactamente. Cosas, ¿no? O sea, no es como para todo. Pero bueno, en respuesta a esta pregunta, entonces, pues no, o sea, no... Fíjate, no tiene etanol, butano, propano y alquilo. Y bueno, ya tomando también la pregunta del Lysol, bueno, ya está aquí la conformación. Ajá. Sí, mira, tiene sustancias como el etanol, el butano, el propano, agentes alquilantes también, que mezclados pues dan esta propiedad de desinfección, ¿no? Pero sí te recomienda que no tenga contacto con la piel, que no se inhale, que no tenga ingestión, que si ocurre algún tipo de estas cosas, tienes que recurrir al médico, ¿no? Entonces, sí, no es un producto que sirva para la piel ni para echártelo encima. Sí sirve para superficies, pero después de que se haya hecho una limpieza del área, un lavado y después la desinfección. Bueno,
Creo que esas son todas las preguntas. Bien, son todas las preguntas, Viri, ya no tenemos más. Listo, pues, bueno. No nos queda más ni nos resta más que agradecerles su atención. Espero que les hayamos apoyado un poquito con este webinar para cómo es el manejo de la desinfección en casa, en los hospitales. Y pues bueno, que hay principios de limpieza y lavado que se deben de seguir al pie de la letra antes de tomar la decisión de desinfectar un área, ¿no? Muy importante. El lavado de manos fundamental. El lavado de manos ayuda significativamente a disminuir el riesgo de infecciones en todo momento, ¿no? Por eso es importante lavarse y desinfectarse las manos constantemente. Y que no es un proceso que tenga que ser, por ejemplo, ahorita tan caro, ¿no? No, Ni tan ostentoso, no tiene que ser un proceso muy básico, claro. Es una cuestión muy... ¿Cuánto te vale una barra de jabón? Sí, claro. 10 pesos. Sí es importante O sea, lo que entender, sí es ¿no? pensar en el proceso, ¿no? Exacto. O sea, asesorarse de manera adecuada para que el proceso esté bien llevado, que esté bien monitoreado y basta, ¿no? Exactamente. Pues, listo. Pues muchas gracias. Muy bien. Nuevamente agradecemos su asistencia a esta sesión y damos nuestro reconocimiento y felicitación al ingeniero Viridiana y al licenciado David Vélez por su excelente participación. Igualmente los invitamos a contestar una encuesta que aparecerá al finalizar la sesión e invitamos también a que estén pendientes de los próximos webinars. Hasta luego.